Buenas noches. La Fundación 5 de octubre de 1954 no es la primera vez que de este tipo de conferencias. Se inició este ciclo el año pasado y tuvimos ya el agrado, el honor de tener la misma conferenciante este año, de modo que en su momento el doctor Gibaja dará referencias de ella, aunque casi todos ya saben sus antecedentes. Yo solo quiero agregar que la Fundación está cumpliendo uno de sus objetivos fundacionales, digamos, valga la redundancia, porque su estatuto establece expresamente el estudio, la realización de actos y conferencias y específicamente sobre historia, sobre todo la historia de las universidades en el periodo en que sus integrantes pasamos por ella. Eso todavía no está escrito. Y solo quisiera agregar que el diccionario de la Real Academia da una definición de la historia, pero yo recordé al leerla a un viejo profesor que sostenía la tesis de que lo que interesaba al público lector, al lector de los escritos de los historiadores, era la vida de los hombres, sus vicios, sus virtudes, su colaboración a algunos sistemas, pero nunca hablaba mucho de la paz de la construcción, de la industria y del comercio. Yo creo que las dos cosas son válidas. No sé, no soy historiador, por cierto, pero me parece que sin hablar de los hombres que dieron las directivas para que se realicen esos puntos de vista sociales, no habría una historia, sino que olvidaríamos el pasado. Y con los intérpretes y los testimonios se realiza la verdadera historia que solo, dicen algunos críticos, los historiadores pueden modificar. Pero esa realidad también está desvirtuada con lo que se quiere hacer con el relato. Nosotros no creemos en estos historiadores que hablan del relato en vez de tener títulos académicos, y por eso hemos iniciado este ciclo. Yo simplemente quería decir que estamos a disposición de todos ustedes para aclarar los fines de la Fundación y darles la noticia de que estamos realizando una gestión bastante avanzada y presumiblemente exitosa para lograr que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establezca un homenaje a César Milstein, que fue un compañero de estudios de casi todos los dirigentes de la Fundación. Premio Nobel que merece que la ciudadanía de Buenos Aires le rinda homenaje. Ya oportunamente verán en qué consiste él. Nosotros hemos publicado un libro sobre la vida y la obra de Milstein y queremos que ese libro sea divulgado en todos los establecimientos educacionales de la ciudad de Buenos Aires. En eso estamos y quedamos a disposición de ustedes. Le pido ahora a Gibaja que nos dé las referencias de nuestro disertante y luego la palabra es de ella. Gracias. Gracias, Néstor. Bueno, la doctora Ternavasio es licenciada en Historia de la Universidad Nacional de Rosario, es máster en Ciencias Sociales de Flaxo, doctora en Historia en la Universidad de Buenos Aires, actualmente es catedrática en la Universidad Nacional de Rosario, es investigadora del CONICET, miembro del Instituto de Investigaciones Dr. Emilio Ravignani de la Universidad de Buenos Aires, profesora de posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. En general, se ha especializado en Historia argentina y latinoamericana del siglo XIX. Tiene muchas publicaciones, ha participado en artículos y les voy a mencionar algunos de los libros que ha publicado. Historia de la Argentina, en 1806-1852, en Buenos Aires, siglo XXI. El pensamiento de los federales. Gobernar la revolución. Poderes en disputa en el Río de la Plata, 1810-1816. La correspondencia de Juan Manuel de Rosas. La revolución del voto. Política y elecciones en Buenos Aires
entre 1810 y 1852. Es coautora, con Hilda Sábato y Ana Virginia Percelo, de la historia de las elecciones en la Argentina desde 1805 a 2011. Doctora Ternavasio, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha? ¿Sí? Es un placer estar aquí nuevamente con los amigos de la Fundación, con el público, para conversar sobre esta idea de ciclo de charlas, que brevemente voy a dar una referencia, cómo se inscribe esta conferencia mía en un ciclo de charlas que la Fundación ha organizado y que la idea es justamente tratar la línea histórica Rosas, Irigoyen, Perón. Yo inauguro en realidad este ciclo hablando de Rosas, porque se supone que me he especializado en el estudio sobre el rosismo. Me va a continuar luego, bueno, ustedes fijarán las fechas, pero de hecho no sé si se mantienen, pero acá, perfecto. El jueves 26 de junio me continúa Luciano de Privitelo para hablar de Irigoyen. El jueves 1 de agosto Juan Carlos Torre va a hablar sobre Juan Domingo Perón. Y se cierra con un panel el jueves 15 de agosto en el que van a participar los historiadores Fernando Devoto, Luciano de Privitelo y Luis Alberto Romero en torno a la línea Rosas, Irigoyen, Perón. Una breve referencia a qué estamos pensando cuando hablamos de línea histórica. Bueno, lo más banal, lo más obvio es que cualquier línea histórica intenta recuperar, estilizar, ya sean los cambios o las continuidades entre distintos periodos o, como en este caso, entre distintos personajes. Las líneas históricas pueden ser efectivamente muy productivas para los historiadores si por línea histórica entendemos un modo de reflexionar entre el pasado y el presente y un modo de reflexionar que implica hacernos interrogantes y buscar líneas de continuidad y líneas de ruptura entre ese pasado y ese presente. Podría dar miles de ejemplos sobre líneas históricas, tal vez una es muy gráfica. Marx, en el 18 Brumario, para hablar de Napoleón III, hablaba del sobrino del tío. En esta ironía, sin duda, estaba intentando marcar una línea de continuidad entre el primer Napoleón Bonaparte y efectivamente su sobrino, pero además intentaba mostrar una continuidad que es el sempiterno ciclo, ¿no?, de revoluciones, república e imperio, que parecía reeditarse en esa Francia del siglo XIX. Líneas históricas también construyó Alexis de Tocqueville para preguntarse e interrogarse en el antiguo régimen y la revolución que escribió a mitad del siglo XIX, si la Revolución Francesa había sido realmente una ruptura o si la Revolución Francesa venía a consolidar una línea de continuidad que era la línea de la historia de la centralización que habría tenido inicio con la monarquía absoluta y habría continuado con la revolución. Ahora bien, las líneas históricas también pueden ser pensadas para un uso político del pasado en el presente. Y sin duda la línea histórica sobre la cual este ciclo de charlas está pensando es tratar de ver cómo esta línea histórica también presupuso un uso político del pasado, cómo en ese uso político del pasado se estiliza, se deforma, se atribuyen determinados rasgos, por lo general estereotipados, a los personajes y a los períodos, en función precisamente de legitimar un determinado presente en una determinada línea ideológica. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es centrarme en la figura de Rosas. Va a haber un panel final que va a trabajar en la línea histórica Rosas, Irigoyen, Perón. Pero antes de entrar a hablar estrictamente sobre Rosas y tratar de enfocar esta conferencia para mostrar justamente cuáles fueron aquellos atributos que, por los cuales se dotó al período de un determinado signo u otro, o cómo este personaje y este período estuvo pensado a partir de antinomias,
y tratar de mostrar en el marco de esas antinomias cómo la historiografía académica, especialmente en los últimos 20 años, ha retrabajado, revisitado y revisado este periodo. Les decía que previamente a entrar de lleno en la figura de Rosas, quería hacer una breve introducción en sintonía con este ciclo de charlas sobre las líneas históricas, sobre cómo fue recuperado Rosas en determinados momentos de esta historia e historiografía argentina para encuadrar esas antinomias y luego sí meterme de lleno a trabajar en lo que nosotros los historiadores académicos podemos decir en el marco de esas antinomias. Y para iniciar entonces la charla, quiero leerles una cita. Primero se las leo y después les digo a quién pertenece y el año en que fue escrita. La cita dice: nadie puede asegurar que Rosas corporice tal o cual sistema político. La derecha rosista puede decir que Rosas es el argumento para la instalación de un gobierno fuerte. Sin embargo, podría contestársele que el argumento extraído de las mismas afirmaciones interesadas de los enemigos de Rosas puede tener su misma inconsistencia y además su misma falta de probanzas. La izquierda rosista puede afirmar que Rosas es una encarnación del sistema democrático, jefe de las masas federales y taumaturgo demagógico de la negrada y el gauchaje. ¿Qué valdría todo esto si efectivamente es cierto para informar un credo político con el ejemplo de aquel César? Esta cita es de 1939, pertenece a Ramón Doll, fue publicada en el primer número de la revista del Instituto Juan Manuel de Rosas, creado un año antes, en 1938. Ramón Doll fue miembro fundador del Instituto Juan Manuel de Rosas y si elegí esta cita para comenzar esta charla es porque creo que revela de parte de uno de los más conspicuos personajes con voluntad de reivindicar la figura de Rosas. Lo que quiero marcar es que dicha figura había sido para Doll y continuaba siendo, y uno podría decir, y continúa siendo, no solo muy controvertida, sino además objeto de múltiples y hasta opuestas interpretaciones. Decía que no voy a detenerme en esta charla en esas múltiples y variadas interpretaciones, porque a las líneas históricas estará destinado el último panel. Pero sí voy a hacer esta breve introducción que aludía antes, en primer lugar para despejar, por un lado, ciertas visiones muy estereotipadas y para seleccionar, por el otro, algunos de los ejes sobre los cuales quiero adentrarme en el periodo rosista. La primera cuestión que es oportuno señalar es que la figura de Rosas no debió esperar hasta los años 30 y a la emergencia del así llamado primer revisionismo histórico, con la creación del instituto que lleva su nombre, Juan Manuel de Rosas, para hacer el rosismo revisitado y reinterpretado. Ya Tulio Alperindongui lo destacó en un viejo trabajo, cuando dijo que contra lo que los revisionistas han venido proclamando durante décadas, la imagen histórica del rosismo dominante hasta 1930 estaba lejos de reflejar una condena sin atenuantes. De hecho, la obra de referencia sobre el tema, publicada 50 años antes prácticamente, es la de Adolfo Saldías. Y no solo Saldías se había ocupado de Rosas, incluso para aquellos que retomaban los escritos de Saldías, partiendo de la base de que los supuestos que Saldías presentaba en su obra eran sencillamente inaceptables, pero también desde la así llamada historia oficial o historia académica, miembros de la nueva escuela histórica, donde estaba Levene y un personaje en particular, Emilio Ravignani, fue quien reconsideró no solo el papel del federalismo en la construcción del Estado-Nación, sino el papel del mismo Rosas, y tiene un par de artículos realmente deliciosos en torno a la figura de Rosas y en torno a la dimensión política del rosismo, sin duda el tema más complicado, más espinoso, más polémico de este periodo.
Ahora, lo que sí, en todo caso, era nuevo o era original de este primer revisionismo fue emplear la experiencia rosista como una suerte de cartabón para medir los éxitos y los fracasos de ese presente mirando hacia el pasado mediato o inmediato. Por otro lado, ya ha sido también señalado en muchas ocasiones que ese revisionismo de los años 30, con obras pioneras como las de Carlos Ibarguren sobre la vida de Juan Manuel de Rosas, con obras como las de Juliera Susta sobre la vida política de Juan Manuel de Rosas a través de su correspondencia, y se podrían nombrar otras, por supuesto. Digo, ese primer revisionismo fue mucho más heterogéneo de lo que muchas versiones posteriores mostraron de él, mucha más heterogénea además la imagen que sus miembros tenían del rosismo. Es más, la exaltación de los gobiernos de Rosas no alcanza para distinguir a una visión revisionista del pasado argentino de una que no lo es. Sobre todo si tenemos en cuenta la evolución de esa corriente revisionista y la torsión que se produce dentro de ella con la llamada izquierda nacional en los años 60 del siglo XX, donde sus miembros se autoproclamaron dentro de un revisionismo socialista y quienes en este caso preferían a los caudillos del interior exaltar por la incomodidad que generaba la figura de Rosas, una incomodidad que vamos a ver va a estar presente desde el mismo Sarmiento cuando escribe el Facundo. En ese marco de heterogeneidad, reconocido por los propios revisionistas de antaño, se fue construyendo una imagen de una historia oficial monolítica que a partir de la Segunda Guerra Mundial formó parte de lo que yo llamaría una suerte de vulgata revisionista. Una vulgata que incluso se ha hecho mucho más pronunciada, como ustedes saben, en el presente. Así, la línea histórica, que será objeto del último panel, que continúa Rosas con Irigoyen y Perón, no exhibió en los respectivos gobiernos de los dos últimos personajes que acabo de citar señal alguna de reivindicación del rosismo. El radicalismo de 1916 no exaltó la figura de Rosas, aunque haya habido miembros del Partido Radical que tuvieron respecto de esa experiencia una mirada sin duda más condescendiente que otros compañeros de ruta. Es más, en los años 20 y 30, la comparación entre Irigoyen y Rosas era utilizada por la oposición a Irigoyen para utilizarlo como figura denigratoria del líder del radicalismo. Cuando efectivamente se produce el advenimiento del peronismo, hubo revisionistas que lo apoyaron, otros no. Una figura emblemática que no lo apoya, como saben, es Juliera Susta. Hubo peronistas que adoptaron la versión revisionistas del pasado y otros peronistas que no la adoptaron. Y entre quienes no la adoptaron, sino muy tardíamente, estaba el propio Juan Domingo Perón. Aquí nuevamente era la oposición la que muchas veces utilizaba, entre ellos el Partido Socialista, la figura de Rosas para contrastar y comparar a Perón con Rosas en términos denigratorios. Entonces, en este punto es oportuno recordar que mientras Perón estaba lejos de rescatar a esta figura, se quedaba básicamente con el viejo panteón de la así llamada historia oficial, historia liberal. Una muestra muy elocuente es cómo va a nominar a los ferrocarriles recién nacionalizados, es el viejo panteón. No hace falta más que revisar los manuales escolares de aquella época, donde la figura de Rosas no es reivindicada, sino que la figura prominente es San Martín. Así, digo, el rosismo no formó parte de ese conjunto de posiciones oficiales compartidas durante el peronismo. Será recién en 1957, una vez fuera del gobierno, cuando Perón haga su conversión al revisionismo en los vendepatrias. Allí dio lugar justamente una batalla cultural que no había querido abrir durante su gestión para oponerse a la línea Mayo-Caseros enarbolada por los sectores que habían llevado adelante el golpe de 1955.
Frente a esta línea, Mayo Caseros, el revisionismo sin duda le proveía a Perón y al peronismo de lenguajes disponibles, de tópicos, de motivos ideales para una batalla ideológica cuando ella estaba fuera del gobierno. Y fue recién allí cuando el peronismo entonces se inscribió, a partir de su líder, en esta tradición revisionista y que hizo de Rosas una figura central. Fue a partir de allí que el revisionismo y el peronismo encontraron un terreno común y en el que la anterior variedad y heterogeneidad, como nos lo recuerda Alejandro Catarusa en un trabajo relativamente reciente, fue allí cuando se fue perdiendo esta heterogeneidad en aras de una suerte de versión o vulgata, de un relato más estereotipado, que por otro lado, como sabemos, alcanzó una difusión impresionante, un éxito formidable en la medida en que penetró en el sentido común de gran parte de la ciudadanía, aun cuando se realizaba por fuera del aparato estatal. Y este es un dato fundamental que distingue aquel primer viejo revisionismo reciclado en los años 60 del revisionismo actual, donde el apoyo oficial es claro y rotundo. Alejandro Catarusa justamente afirma que la apropiación peronista de ese relato no dejó lugar para el disenso y que en esa apropiación se fraguó este repertorio revisionista clásico, en el que el peronismo inscribió su propia historia dentro de una línea nacional. Un repertorio que yo diría hoy aparece mucho más estereotipado que nunca y que, como dije, a diferencia del pasado, en el que el revisionismo se fraguó como una suerte de contrahistoria por fuera del aparato estatal, hoy cuenta con el apoyo del Estado, del gobierno, con todos los circuitos posibles para difundir y hacer circular esta versión. Sin duda cuenta con dinero, cuenta con medios de comunicación, cuenta con museos ocupados en sus direcciones por miembros del Instituto de Revisionismo Histórico y con un poder político que más que nunca hace un uso político del pasado para inscribirse en una línea histórica que se presenta, como sabemos, como nacional y popular. En fin, digo, en cualquier hipótesis o variante, lo cierto es que la figura de Rosas fue más retomada como instrumento de combate político en cualquiera de sus versiones y momentos, y como instrumento de combate cultural que como objeto de estudio académico. Sometido, cuando digo como objeto de estudio académico, a las reglas del oficio. Y a este tipo de estudios se dedicó la historiografía profesional en las últimas 3 décadas. Quiero destacar que lejos de lo que anuncia el decreto de creación del Poder Ejecutivo del Instituto de Revisionismo Histórico de Manuel Dorrego, en donde se afirma que ni la figura de Rosas, ni muchas otras figuras, ni muchos otros temas fueron temas, dicen, olvidados por la historia oficial. Bueno, una duda que siempre nos queda es a qué se le está llamando historia oficial a comienzos del siglo XXI. Esto es otra discusión, pero digo, lejos de haber sido olvidados o desatendidos, esos temas, y entre ellos el de Rosas, dieron lugar no solo a profundas investigaciones en las últimas décadas, sino a libros clásicos y muy importantes, con el apoyo de los distintos gobiernos, porque en general los que hemos producido esos libros somos investigadores de CONICET, nos hemos formado en las universidades nacionales y hemos concursado nuestras cátedras en las universidades nacionales más prestigiosas. Entonces, lo que voy a intentar hacer es, a partir de este breve raconto sobre cómo fue presentada o revisitada la figura de Rosas, lo que voy a tratar de marcar, sin duda, de manera estilizada, es cuáles son los estereotipos, las antinomias que en estas líneas históricas se fueron presentando, y a partir de esas antinomias voy a tratar también, de manera muy sintética, de ir desmontando, deconstruyendo algunos de estos argumentos y tratar de ir exhibiendo qué es lo que la historiografía académica, que no es un tribunal de la historia, sino una ciencia que se ocupa de estudiar el pasado con determinadas reglas y pautas. Voy a tratar entonces de
comunicarles, de contarles, de conversar con ustedes cuáles son los tópicos fundamentales sobre los cuales avanzó esta historia profesional en los últimos 20 o 30 años, luego del advenimiento de la democracia. ¿Cuáles son esas antinomias? Todos las conocen, las han escuchado bastante a lo largo de sus vidas y en los últimos tiempos. La figura de Rosas aparece o bien como un emblema de la soberanía nacional y un ícono del antiimperialismo, o como un personaje funcional a los intereses extranjeros, especialmente británicos. Rosas puede ser presentado como un representante de la oligarquía vacuna o como punta de lanza de los sectores populares y del gauchaje. Rosas puede ser presentado como un dictador y tirano o puede ser presentado como un demócrata sin atenuantes. Rosas puede ser pensado como el constructor de una unidad y de un orden nacional federal o como un enemigo de la constitucionalización del país. Rosas, paladín del federalismo o del centralismo. Uno podría seguir, ¿no?, con esta cadena de equivalencias. Yo voy a tomar como punto de partida la primera antinomia, es decir, la idea de Rosas como emblema de la soberanía nacional, como un personaje antiimperialista que defendió esa soberanía nacional. Acá el primer equívoco es hablar de soberanía nacional. Lo que no existía para la época de Rosas era justamente el Estado-Nación. ¿Cuál es el momento emblemático para el revisionismo histórico de este momento antiimperialista de Rosas? Sin duda, la vuelta de obligado, que se ha convertido en un feriado nacional, en el cual se enfrenta supuestamente a el bloqueo anglo-francés, y esta derrota convertida en victoria en el relato, como nos decía Néstor cuando nos hablaba del relato, se ha convertido en este emblema de un Rosas antiimperialista defensor de la soberanía nacional. ¿Por qué digo que es un gran equívoco hablar de la soberanía nacional? Bueno, ríos de tinta hubo en los últimos 20 años en la historiografía para justamente mostrar que el Estado-Nación fue un punto de llegada y no un punto de partida, que la idea de nación o nacionalismo no estaba inscripta en la Revolución de Mayo ni en el momento de la independencia, que lo que tenemos para el momento de la Revolución y la independencia es justamente una gran disputa en torno a qué nuevo sujeto de soberanía ha de tener este nuevo orden político que acaba de liberarse, autonomizarse y luego independizarse de su metrópoli, España. Y allí las disputas son muy fuertes, son disputas retóricas, pero también son disputas bélicas. Y las disputas justamente si este nuevo orden político habría de adoptar una forma de nación única o indivisible de carácter centralista, si habría de adoptar una forma confederal manteniendo la autonomía y la independencia de las partes, ya sean estas ciudades o provincias, si esas provincias estaban dispuestas a formar una unidad mayor, ¿cuál habría de ser esa unidad mayor? No nos olvidemos que nuestra Declaración de Independencia de 1816 se hace en nombre de las Provincias Unidas de Sudamérica, de manera tal que no estaba decidido qué porciones de territorios de esa América habrían de formar parte de este futuro. Y en ese futuro, entre las tantas alternativas que se fueron construyendo, el resultado fue el Estado-Nación argentino, que finalmente logra su unidad política en 1862, luego de aceptar Buenos Aires formar parte de esa confederación y de haber aceptado con una condición, y es haber sometido a una reforma constitucional la Carta Magna que se había sancionado en 1853. De manera que lo que tenemos para la época de Rosas es una confederación rara, sobre eso después voy a volver, institucionalizada en el Pacto Federal de 1831, y es una confederación en donde se supone que cada una de las partes, los estados-provincias, son autónomos e independientes. Y digo que se supone porque allí esa confederación, como sabemos, va a estar gradualmente dominada por el Estado más poderoso de esa confederación, que es el Estado
de Buenos Aires, y que si ese Estado es más poderoso es porque en gran parte va a ser heredero de una geografía que le es muy favorable y que dentro de esa geografía estará el puerto de ultramar y que con el puerto de ultramar estará la aduana porteña. Y este va a ser un punto clave, como sabemos, en la disputa en torno a constitucionalizar o no el país. Entonces, digo, el primer supuesto de defensa de la soberanía nacional, digamos, queda en entredicho porque no hay tal soberanía nacional. Es más, cuando se produce el primer bloqueo francés en 1838, Santa Fe inmediatamente manda a su delegado, Cuyen, todavía vivía Estanislao López, para marcarle a don Juan Manuel de Rosas que ese bloqueo era un asunto de Buenos Aires y no del resto de la Confederación, y que el resto de la Confederación no tenía por qué verse perjudicada por un asunto absolutamente interno al Estado de Buenos Aires. Ahí quedaba clarísimo que no había tal soberanía nacional, y aunque al pobre Cuyen no le fue demasiado bien luego de esta queja, lo cierto es que sí dejaba al desnudo el estatus político de estos territorios que adoptaron el nombre de Confederación Argentina. El segundo supuesto es que quienes defendieron más férreamente la autonomía del Estado de Buenos Aires en beneficio propio fue el sector ganadero en ascenso, que desde 1820 se va a ver muy beneficiado por las políticas de Estado que apliquen el gobierno, la feliz experiencia rivadaviana, conocida como la feliz experiencia, pero luego el primer gobierno de Rosas y, por cierto, el segundo gobierno de Rosas. Este sector va a defender a ultranza la unidad entre ciudad y campaña, y va a defender a ultranza o se va a resistir a la capitalización de Buenos Aires para no perder esa fluida relación entre campo y ciudad, y para no perder, por lo tanto, esa gran franja, ¿no?, que es la zona portuaria, y para no perder además ese gran recurso fiscal que los proveía la aduana. Y acá entonces voy al otro supuesto, ¿no? Rosas forma parte, es parte conspicua de ese sector ganadero, ¿no?, como sus primos Anchorena y como gran parte de los grupos que lo van a apoyar. Esto no significa adherir a las imágenes de un Rosas feudal, de un Rosas patrón de estancia que va a gobernar al país como si el país fuese una gran estancia, a interpretaciones que subsuman el lugar político de Rosas a su lugar como miembro de una clase dominante, sino que lo que estoy tratando de mostrar a la luz de los nuevos trabajos es que Rosas defendió un orden económico fundado sin duda en la expansión ganadera, porque más allá de pertenecer a ella, sin duda esa expansión ganadera y ese sector era el que mejor se adecuaba en ese momento para hacer ingresar a el Río de la Plata en lo que todos estaban tratando de lograr, que era un camino inexorable de orden y progreso económico. Quiero decir, acá se va configurando lo que va a ser el gran exitoso modelo agroexportador consolidado en la segunda mitad del siglo XIX, y por lo tanto, Rosas, más allá de su pertenencia a una clase o sector, Rosas va a ser un férreo defensor de esta expansión ganadera porque proveía los grandes recursos fiscales para el Estado de Buenos Aires, y en este punto Rosas fue un gran defensor del liberalismo económico, ¿no? Acá la otra imagen estereotipada es presentar a un Rosas no solo defensor de la soberanía nacional, sino de una suerte de proteccionismo proindustrialista. Bueno, digo, esto es una deformación, sin duda, de la historia económica y social,
no hace falta más que leer la intervención del ministro de Rosas en la discusión del Pacto Federal, Rojas y Patrón, cuando discutiendo con el delegado de Corrientes, Pedro Ferré, que intentaba negociar un importante margen de proteccionismo para las producciones correntinas, Rojas y Patrón va a ser el más férreo defensor del libre comercio, del libre cambio, de una inserción de Buenos Aires y de los que pudieran en el mercado internacional, un mercado internacional que estaba asignado, como sabemos, a esa altura por las relaciones muy fluidas entre el Río de la Plata y Gran Bretaña. Es más, la ley de aduana que sanciona el gobierno de Buenos Aires en 1835, cuando Rosas había asumido ya la segunda gobernación con la suma del poder público, es una ley de aduana que, lejos de ser una ley con objetivos proteccionistas, es una ley que políticamente busca negociar con las dirigencias provinciales aquello que no le va a otorgar, esto es, la unidad nacional bajo una constitución que federalizara a Buenos Aires y repartiera los recursos que las provincias querían, que eran los de la aduana porteña. De manera que la ley de aduana no hace más que selectivamente proteger y de manera muy efímera algunas producciones de algunas provincias, precisamente con el objeto de acallar esa suerte de demanda que Facundo Quiroga, ya muerto en Barrancayaco, que Estanislao López y que muchos de los gobernadores provinciales le vienen reclamando a Buenos Aires para que llame un Congreso General Constituyente, se dicte una Constitución y efectivamente se resuelva en el marco no de una confederación, sino de un Estado federal, la cuestión de los recursos que está absorbiendo de manera unilateral Buenos Aires. Y quiero destacar entonces que, volviendo a la imagen de un Rosas o feudal o un Rosas proteccionista, en realidad Rosas además se comporta como un gran animal político. Rosas, más allá de su adscripción de clase, es el gobernador de Buenos Aires y va a defender a rajatabla los recursos fiscales de Buenos Aires y no le va a temblar el pulso cuando, frente al primer bloqueo francés, esos recursos de aduana queden paralizados y quede paralizado el comercio y, por lo tanto, le imponga a los sectores más pudientes, esto es, a los sectores ganaderos, les exija el cobro de un impuesto que ya se había, digamos, establecido durante el gobierno de Rivadavia, es decir, de Martín Rodríguez y Rivadavia como ministro de Gobierno, que era la contribución directa. Esta exigencia y la presión y la crisis hace que los sectores del sur ganadero y de estancieros se levanten contra Rosas, es el famoso levantamiento de los libres del sur, y a Rosas no le va a temblar el pulso para reprimir a sus viejos compañeros de ruta. Quiero decir, acá Rosas se está comportando como el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que va a defender, por lo tanto, los recursos fiscales de su provincia. Entonces, la invocación al antiimperialismo de Rosas lo que hace en realidad es recoger la imagen propagandística que el propio Rosas creó de sí mismo en los dos momentos en que van a terminar los dos bloqueos. Rosas fue muy inteligente en el manejo de la propaganda política y, entre otras cosas, supo manejar y administrar muy bien la forma en que se presentaba a sí mismo frente a lo que él consideraba o presentaba como grandes batallas ganadas. Y en este sentido, Rosas va a saber utilizar, como decía, la propaganda a su favor para mostrar cómo le va a torcer el brazo a las dos grandes potencias europeas, pero no debemos olvidar que una vez superados los bloqueos, la relación básicamente con el continente europeo y las relaciones comerciales con Gran Bretaña siguieron siendo absolutamente fluidas, y no solo eso, sino que, insisto, Rosas no dudó en cuál habría de ser, apenas fue derrocado por Urquiza, cuál sería su país de exilio donde muere, que es Inglaterra, y sus restos, como sabemos, fueron recién repatriados durante el gobierno de Carlos Menem. De igual manera, la imagen de Rosas como paladín del federalismo recoge también una imagen muy eficaz, propagandística, que el propio Rosas creó de sí mismo,
sobre este tema conversamos, y estuvieron, veo caras conocidas, muchos de los aquí presentes el año pasado, sobre Rosas y el federalismo. Tal vez me repito un poco en esto, pero para quienes no estuvieron me veo obligada a decirlo. Esa invocación al federalismo rosista también fue muy eficaz, en primer lugar porque lo vacía de contenido al federalismo. Quiero decir, si el federalismo fue una forma de definir el gran debate en torno a las formas de gobierno, no solo en la década del 10, sino básicamente en la década del 20, cuando se reúne el tercer Congreso Constituyente de 1824 y 27, y allí el federalismo se va a oponer a un centralismo que por primera vez adopta el nombre de Partido Unitario. En este punto, lo que Rosas hace a partir de su primer gobierno, cuando digo es vaciar de contenido el federalismo, es porque sencillamente el federalismo deja de ser una opción de debate en torno a formas de gobierno y pasa a ser el nombre oficial de una facción y de un partido que permite y está destinado a denostar, a eliminar del campo de la política o del campo de la disputa legítima a ese enemigo unitario. De manera que el federalismo viene a reemplazar en gran parte, tal como lo planteó Jorge Myers en un libro ya clásico de los años 90 sobre el rosismo, que se titula Orden y Virtud, el federalismo viene a reemplazar aquello que Rosas se niega a dar, que es el constitucionalismo moderno. Pero además, el nuevo uso del vocablo federal fue muy eficaz para llevar adelante este extremo faccionalismo que permitía dividir el campo entre amigos y enemigos y colocar fuera de la legalidad o fuera de la legitimidad a el que comenzó a ser nominado con distintos epítetos y adjetivos, que es el enemigo unitario. Sabemos perfectamente que además dentro de esa clasificación de inmundo, salvaje, unitario, no solo entraban los viejos unitarios que ya habían tomado el camino del exilio, sino que entraba todo enemigo o potencial opositor a las ideas de Rosas y a la figura de Rosas. Rosas supo utilizar muy bien, y por eso marco que fue un gran animal político, supo utilizar muy bien estas antinomias y supo extremar el faccionalismo en beneficio propio para construir justamente un espacio político en el cual el disenso quedaba fuera de lugar. Con todo esto, Rosas logra construir un régimen político, a mi entender, y al de muchos historiadores académicos que hemos analizado el periodo, muy novedoso. Es decir, Rosas no fue la restauración del antiguo régimen colonial, ni fue un tirano, ni fue tampoco un demócrata popular. Rosas fue hacia el interior de la provincia de Buenos Aires un personaje que supo construir algo también muy novedoso, que es un régimen unanimista y plebiscitario, que supo movilizar en su favor a los sectores populares, pero ejerciendo sobre esos sectores populares un brutal control social en los distintos espacios, ya sea en las estancias, en las milicias, en los espacios públicos. Y entonces allí la apelación al federalismo fue un buen vehículo para ganar la adhesión de estos sectores populares, porque la invocación al federalismo lograba enraizarse en las viejas reivindicaciones de autonomía y autogobierno que había desatado la Revolución de Mayo y que se había ido reconfigurando con mojones y figuras tan conocidas como, por ejemplo, la de Artigas, a partir de una reivindicación de autonomía y autogobierno. Estas reivindicaciones, que de manera muy temprana se llamaron a sí mismas federales, van a ser retomadas por Rosas, pero para ejercer sobre la política y sobre los espacios sociales un férreo control. Al mismo tiempo, Rosas supo utilizar muy bien las fiestas para reforzar su poder como líder de este nuevo federalismo vaciado de contenido y para estigmatizar al enemigo.
las fiestas públicas como las fiestas mayas, esto es cuando se conmemoraba el 25 de mayo, o las fiestas julias cuando se festejaba la independencia, o las fiestas en celebración de batallas ganadas o de batallas consideradas ganadas, o la conmemoración de las fiestas religiosas como la Semana Santa, eran explotadas y utilizadas por Rosas justamente para politizar aún incluso las fiestas religiosas. Las famosas quemas de Judas en la Semana Santa fueron muy conocidas porque obviamente en las quemas de Judas quien representaba a Judas era el salvaje e inmundo unitario, vestido con los colores celestes del unitario, con todas las inscripciones que estigmatizaban a el grupo unitario, y allí se producía la quema de Judas en la Semana Santa. En este sentido, la proliferación del retrato de Rosas en muy diversos formatos, desde vajillas, peinetones, galeras, el estandarte de Rosas después de las elecciones, tuvo, digamos, un significado muy novedoso. Nunca se vendieron tantos retratos de un personaje como en la época de Rosas. Se pueden visitar hoy los museos históricos y pueden comprobar efectivamente toda la iconografía rosista. Esto, más que de antiguo régimen, esto es muy napoleónico. Y esto muestra también una dimensión muy particular de este rosismo, que hace difícil desentrañar la relación compleja entre Rosas y el rosismo, justamente por el carácter personalista del régimen. Uno puede decir, bueno, no se puede pensar el rosismo sin Rosas, pero al mismo tiempo el rosismo no se agota en Rosas ni en el personalismo de Rosas. ¿Y por qué digo esto? No se agota en primer lugar porque Rosas tampoco se parece al caudillo clásico. Acá hay una primera dificultad incluso en Sarmiento para encasillar y clasificar a Rosas como caudillo. Por algo el paradigma del caudillo en Sarmiento es Facundo, no Rosas, ¿no? Rosas dirá, Sarmiento tiene la malicia y tiene la suficiente capacidad de domesticar a esa ciudad, de llevar el campo a la ciudad, pero también tiene la suficiente inteligencia como para armar estrategias. Es decir, Rosas, en palabras de Sarmiento, no es el instinto natural y salvaje del caudillo clásico. Entonces, ya aquí, en esta primera estigmatización de civilización y barbarie, hay dificultades para clasificar a Rosas, y por lo tanto, lo que los historiadores intentamos hacer es escapar a las clasificaciones fáciles y tratar de entender qué fue el rosismo. El rosismo no se puede, como decía, explicar sin Rosas, pero Rosas no agota el rosismo. ¿Qué fue el rosismo entonces? Bueno, una primera aproximación es el rosismo se le debe leer en clave republicana. ¿Y qué es esto de la clave republicana? La clave republicana puede tener diversas dimensiones, ¿no? Jorge Myers, en este libro clásico que yo citaba, nos ilustra muy bien cómo toda la publicística rosista, esto es como los diarios con el control de prensa que hubo desde el inicio durante el régimen rosista, muestra a un Rosas republicano clásico en la raíz romana del término, y es presentado por sus publicistas oficiales precisamente como un personaje que viene a salvar la patria, y de ahí que los poderes extraordinarios puedan otorgados por la legislatura ser pensados en esta variante del republicanismo clásico. Es una especie de gran ciudadano que viene a salvar a Buenos Aires y el Río de la Plata de la anarquía, tal como lo presentan, insisto, los publicistas del régimen, y lo viene a salvar de la anarquía en oposición a esos conspiradores aristocráticos, ¿no? Esta es una figura también muy clásica del republicanismo. La idea bucólica de un agrarismo republicano en Rosas, pero a la vez Rosas también puede ser leído en una matriz republicana moderna, siempre y cuando tengamos presente cómo supo utilizar, reciclar y redefinir los instrumentos clásicos del republicanismo que se inauguraba a fines del siglo XVIII con las revoluciones norteamericana y francesa, que ponen, digamos, en movimiento un nuevo discurso constitucional, una nueva
una nueva ingeniería constitucional con el principio de la representación política y la división de poderes. Si lo pensamos en esta matriz republicana moderna y también clásica, uno puede definir al rosismo como un régimen unanimista y plebiscitario, decía al comienzo. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? O cómo describir, cómo darle encarnadura a estas dos categorías de unanimismo y plebiscitario. Por un lado, es un régimen unanimista en la medida en que busca efectivamente borrar, bajo una noción de voluntad general, toda resistencia a esa voluntad general. Es unanimista además porque controla a todas las voces potencialmente opositoras u opositoras a través de mecanismos muy concretos: el control de prensa, la nueva ley de prensa que se dicta, el control de todo tipo de asociación y de la libertad de expresión, y el control en un punto clave que Rosas no solo no va a renunciar, sino que lo va a saber utilizar cambiándole el signo, que es el sistema electoral. Es decir, Rosas no solo no deja nunca de celebrar anualmente elecciones según la ley dictada en 1821 durante la gestión rivadaviana de sufragio universal y directo para elegir a la sala de representantes, una sala de representantes que a su vez elegía de manera indirecta al gobernador de la provincia, sino que además lo va a potenciar al límite. Pero para potenciar esa ley electoral y movilizar plebiscitariamente al electorado, Rosas, el primer eslabón que utiliza precisamente para ejercer este régimen unanimista, es controlar lo que en su diagnóstico era la clave del disenso y era la clave de las disputas que lo habían precedido desde el primer gobierno, que es la disputa por la definición de las candidaturas. De hecho, con la ley electoral de 1821, lo que se abre, justamente porque el voto era directo para elegir a los representantes de la legislatura, es una fuerte disputa en torno a las candidaturas. Es decir, no había ya un colegio electoral que mediara la selección de los candidatos. Por lo tanto, la selección de los candidatos se hará en los salones, en los cafés, en las casas de los notables, y se vehiculizará a través de la prensa, y la prensa durante la década del 20 va a propagandizar un número de listas muy importante donde los distintos notables se cruzaban, donde ni siquiera se respetaban las supuestas facciones. Entonces hay una gran movilización preelectoral donde el punto clave, insisto, eran las disputas por las candidaturas. Luego, lo que se veía en esa década del 20 es que nunca se llegaba a acordar una lista para cada una de las facciones que se suponía estaban en pugnas. Por lo tanto, había que bajar hacia el electorado, ganar adhesiones en el electorado, y todos estos sectores intermedios que de la élite para abajo movilizaban al electorado nunca tenían garantizado el triunfo. Rosas entiende muy bien entonces que la llave para controlar ese espacio político no está en la base electoral. La base electoral, dirá, podrá controlarse si se controla el punto iniciático de esta disputa, que es la de las candidaturas. Por lo tanto, es un régimen unanimista porque, si bien no logró imponerlo nunca en su primer gobierno, en el segundo gobierno va a lograr efectivamente establecer el sistema de lista única. Lista única, además, que cabe destacar, ni siquiera permitía que el grupo de notables o el séquito más cercano participara en la selección de esos candidatos. Hay una carta muy iluminadora cuando su primo Anchorena le escribe y le sugiere incluir en las próximas elecciones a un par de candidatos, y Rosas le contesta no muy sutilmente que quien elabora la lista es él, y que en todo caso verá a posteriori a quién decide él incorporar o excluir. Y entonces allí se inicia, digamos, este régimen unanimista con una cantidad de mecanismos que si quieren después los podemos conversar frente a sus preguntas, pero donde este mecanismo unanimista de lista única implica todo un engranaje hacia abajo, en donde
Rosas está muy preocupado y ocupado para que esa lista única sea efectivamente votada en el espacio público, esto es, para que haya electores en la calle, para que el ritual electoral se cumpla anualmente y efectivamente la gente vaya a votar. Siempre me gusta citar un ejemplo y es que Rosas recomendaba, si el día era de lluvia, el día de las elecciones, suspender las elecciones hasta la semana siguiente para efectivamente tener muchos votantes en los atrios de las iglesias, y era un ritual muy fascinante porque una vez concluidas las elecciones con esa lista única que elaboraba el gobernador, en cada una de las parroquias, en ciudad y campaña, se iniciaba como una suerte de procesión con el estandarte y el retrato de Rosas, y en donde se recorrían los lugares públicos más emblemáticos, entre ellos las casas de los candidatos electos para la Sala de Representantes, que de hecho se siguió reuniendo todos los años hasta la caída de Juan Manuel de Rosas. Ahora bien, ¿qué hacía esta Sala de Representantes? Por un lado tenemos un régimen unanimista, por otro lado tenemos un régimen plebiscitario en la medida en que Rosas se ocupa y mucho de potenciar al máximo a esa soberanía popular que debía expresarse a través del sufragio, que debía hacer visible el consenso hacia el líder de este federalismo. Y esa sala lo que hacía, entre otras cosas, era delegar poderes extraordinarios en el gobernador. Delegar primero poderes extraordinarios en su primer gobierno y luego, en 1835, cuando asume el segundo gobierno, la suma del poder público, implicaba también un juego legal muy novedoso, porque la provincia de Buenos Aires no tendrá una constitución provincial, como ustedes saben, hasta 1854, un año después que se sancione la Constitución en la Confederación Argentina del 53. De manera que Rosas gobernaba con el conjunto de leyes fundamentales dictadas en el gobierno de Martín Rodríguez en los inicios de la década del 20, con una Sala de Representantes que había tenido siempre mucha centralidad, tanta centralidad que muchas veces limitaba los proyectos que bajaban del Poder Ejecutivo en la época, digamos, de el ministro Rivadavia, pero también en el primer gobierno de Rosas. Rosas aprendió muy bien que esas élites que estaban representadas en la Sala de Representantes, aun cuando todas ellas fueran de los grupos federales en el primer gobierno, ya que los unitarios habían quedado fuera del juego político, ese federalismo podía estar de acuerdo o esos grupos federales en nombrarlo a Rosas como gobernador, pero no todos estaban de acuerdo en delegarle facultades extraordinarias. Esta fue la gran puja de Rosas y los distintos grupos federales en el primer gobierno. Rosas aprendió la lección y en el segundo gobierno le delegarán no solo facultades extraordinarias, que presuponía un cierto límite al gobernador, sino que delegarán la suma del poder público, cuyo único límite era defender el federalismo y la religión católica apostólica romana. Suma de poder público que la Sala legisla que hará uso el titular del Poder Ejecutivo hasta el tiempo que considere necesario. Sin embargo, Rosas consideró que no era suficiente que la Sala de Representantes legalizara una delegación de facultades propias, como lo estaba haciendo en ese momento, sino que va a redoblar la apuesta y llama al famoso plebiscito de 1835 para que sea directamente el pueblo elector, de manera plebiscitaria, que vote por sí o por no en torno a la entrega de la suma del poder público. Acá se advierten dos cosas. La primera es la vocación plebiscitaria del régimen, llevar la gente a la calle, redoblar y ratificar la apuesta hacia Rosas, pero además se exhibe también la gran desconfianza que Rosas tiene hacia los grupos que lo apoyan. El plebiscito le permite a Rosas tener un vínculo directo con el pueblo y eventualmente demostrarle a la legislatura, que es quien legaliza la delegación de la suma del poder público, que ese suma de poder público fue ratificado en una relación directa con la soberanía popular a través
del plebiscito. Los plebiscitos, como ustedes saben, se harán frecuentes en el periodo rosista. Muchos de estos plebiscitos todos eran fogoneados, estimulados y organizados por los distintos sectores intermedios en ciudad y campaña. En estos plebiscitos se ponía de manifiesto, además, no solo cuánta gente lo apoyaba a Rosas, por cierto que no había ningún voto en contra, la experiencia de 4 votos en contra en el primer plebiscito no habrá de repetirse, pero acá lo que sí Rosas observaba muy bien son las abstenciones, porque las abstenciones eran siempre miradas como una oposición en potencia. Entonces el plebiscito le permite a Rosas también no solo individualizar su poder como líder personalista de este gobierno federal, sino también individualizar la oposición, o por lo menos la oposición en potencia. La única manera de manifestar una cierta resistencia al rosismo, especialmente en la ciudad, era justamente no ir a votar y no participar de estos plebiscitos. Entonces, esta dimensión plebiscitaria es la que no solo, insisto, le permite a Rosas consolidar su liderazgo, sino también es lo que le permite a Rosas en gran parte domesticar a las élites que lo apoyan e intentar ejercer un control de carácter más coactivo sobre aquellos grupos que no lo apoyan. Si volvemos entonces, yo iría así, cerrando así, damos lugar al debate y a las preguntas. Si volvemos entonces a las antinomias consagradas por estas líneas históricas, por los usos políticos del pasado, por estas versiones estereotipadas en torno al rosismo, lo que estoy tratando de marcar es que en realidad la historiografía académica de los últimos 30 años ha tratado precisamente no de ver a dónde se lo califica Rosas, sino tratar de analizar concienzudamente qué fue lo que efectivamente ocurrió en ese periodo. Y eso que ocurrió tenemos muy claro que dejó perplejos a amigos y enemigos, dejó perplejos a sus enemigos como a Sarmiento, que hacia los años 50 dirá: en el futuro algún historiador tendrá que explicarnos de manera científica cómo fue posible que el rosismo tuviera tanta adhesión, y esto es algo que nosotros no podemos explicar por el momento, y esto es lo que seguía dotando al rosismo de un carácter enigmático. Todo el Facundo de Sarmiento es, digamos, un Rosas presentado como enigma, y esto es lo que los dejó perplejos, y esto es lo que además, digamos, era presentado siempre de manera dilemática. Ahora, presentarlo de manera dilemática no significa presentarlo de manera estereotipada en antinomias. Es decir, marcar los dilemas por los que transitó la historia argentina y dentro de ella el rosismo no es lo mismo que sobresimplificar la historia, deformar y readaptar una historia a un relato que esté al servicio de un uso político, sea este uso político de la tendencia que sea. Así digo, entonces, la historiografía no es un tribunal de justicia. La historiografía es una ciencia, es un oficio, nos gusta decir también a los historiadores, con reglas que permiten estudiar ese pasado, no para reivindicarlo o denostarlo. La historiografía, digo, ha tomado muy en serio en los últimos años el estudio y la investigación sobre Rosas y el periodo rosista. No es cierto que este sea un personaje y un periodo olvidado por lo que hoy gustan denominar historia oficial. Y si por historia oficial se entiende aquella que se desarrolló en los últimos 30 años con la democracia, en el marco de las universidades nacionales, del CONICET y de los organismos que efectivamente han solventado nuestras investigaciones, si eso es oficial, bueno, entonces sí podemos admitirlo. Hemos crecido, nos hemos desarrollado gracias a y a pesar de el Estado que regresó a la democracia. Entonces decía, nosotros no somos un tribunal, no estamos destinados a eso por fortuna, y por lo tanto las operaciones que intentan estereotipar ese pasado
achatarlo a una especie de continuo presentismo con versiones absolutamente maniqueas que entiendo venden muy bien, entiendo son muy operativas a la hora de fundar un determinado relato. Sin duda que esa lógica se distancia mucho de la nuestra, en el mismo sentido en que se distanciaban la lógica del político y el científico que nos presentó hace ya tantas décadas Max Weber. Y entonces recordarlo a Weber me parece oportuno para cerrar ahora sí esta conferencia, porque en el caso del mundo académico las líneas históricas nos son muy útiles si esas líneas históricas buscan abrir problemas, buscan abrir interrogantes y por lo tanto si buscan abrir discusiones. En tanto que si en el mundo político esas líneas históricas están destinadas a legitimar ciertas políticas del presente, lo que vamos a tener como consecuencia es efectivamente una línea histórica que está lejos de abrir problemas y lo que busca es cerrarlos, está lejos de abrir interrogantes porque ya las respuestas las tienen dadas de antemano y porque están lejos de abrir un debate o deliberación y buscan reemplazar el debate y la duda por la certeza. Muchas gracias. Manuel José García fue enviado en 1815 por Alvear en busca de apoyo inglés para su enfrentamiento con los caudillos del interior. Fue quien negoció después de la guerra con el Brasil durante la época de Rivadavia y tengo entendido que fue ministro de Economía en la primera época de Rosas. Sí. En caso de ser esto cierto, si tiene algún valor político esta coincidencia o hay que dejarla en el plano de la anécdota. Y la segunda pregunta, la generación del 37, Echeverría, Alberdi, Gutiérrez, ¿creyó realmente en una primera instancia en Rosas como arquetipo nacional a caballo de su romanticismo y fue después rápidamente defraudado en esta idea? ¿O esa fue simplemente una especulación política para conseguir alguna forma de tolerancia del régimen? Bueno, muy lindas preguntas. Gracias. La primera, García. Yo diría que ni es una simple anécdota, ni tampoco me parece que tenga que ser utilizado como usted planteaba en términos políticos. Quiero decir, los vaivenes, las variaciones y los cambios de posiciones que en este caso manifiesta García fue un lugar común de gran parte de las élites en ese momento. Y no porque con esto estemos pensando que eran acomodaticias, oportunistas. Por supuesto que hubo personajes más oportunistas que otros, por cierto. Pero lo que quiero decir es que en un momento como el que estamos relatando, signado por la revolución, ¿no? Signado por ese gran momento tormentoso que fue la revolución y por lo que fue intentar instaurar un orden postrevolucionario, las posiciones variaban muy rápidamente, además, al calor de las alternativas que se iban abriendo y de las que se iban cerrando en ese periodo. Entonces, efectivamente, en este gran derrotero, el 15, ¿no? El 15 es un momento crucial, ¿por qué? Porque el único espacio en el que la revolución queda en pie es en Buenos Aires. Es decir, restaurado Fernando VII, el Congreso de Viena, las restauraciones europeas, vencido Napoleón, el envío de los ejércitos españoles que por fortuna no llegaron a Buenos Aires, sino que van a Venezuela y Nueva Granada, es por eso que queda en pie la revolución. La perspectiva, caída la primera asamblea del año 13, en 1815, es que o la revolución renace de sus cenizas o antes de ser derrotada hay que ver cuáles son las alternativas posibles. Las alternativas posibles no podían sino discutirse en el marco de disputas interimperiales. Y allí la presencia británica, pero también la presencia lusitana en Brasil, con una corte que había iniciado en 1807 ese largo y pintoresco viaje por el Atlántico y que trajo por primera vez a tierras americanas a una corte real, con una reina, un príncipe regente y una princesa de origen español. Esas fuerzas lusitanas que ahora
ahora además se han convertido de enemigas en aliadas de España, son fuerzas ineludibles frente a las cuales los gobiernos revolucionarios están mirando cómo posicionarse. Ahora, claro, es cierto que la posición de Alvear en 1815, que pasa de ser un radical a buscar una sumisión, está subtendida por el gran temor a el peligro de la restauración europea y al mismo tiempo a buscar alternativas. Y García está allí de la misma manera en que no tuvo una gestión diplomática demasiado feliz durante la guerra con el Brasil, en tanto, bueno, la renuncia de Rivadavia es en gran parte porque García no se va a atener a las instrucciones que el gobierno le había dado y prácticamente se deja convencer por el emperador de que la banda oriental quedará bajo el dominio portugués, y es ese mismo García el que será ministro de Rosas. Entonces digo, sin duda uno puede hacer evaluar cuán oportuno o no fue su intervención en las gestiones diplomáticas, pero no para convertirnos en un tribunal nuevamente, sino para mostrar efectivamente cómo las alternativas en juego son alternativas que se juegan no solo en el plano local, sino, como marcó usted muy bien, en un plano de disputa interimperial en donde tampoco estaba dicho que los imperios estaban destinados a morir, ¿no? Con la restauración de las monarquías europeas y la Santa Alianza, sin duda que hay un proceso de readaptación imperial donde tampoco está dicho ni está escrito que los que fueron luego los nuevos estados hispanoamericanos estaban destinados a nacer y a adoptar formas republicanas. De hecho, Brasil es un claro ejemplo de cómo la revolución dio lugar no solo a una forma monárquica, sino que Pedro redobla la apuesta frente a su padre y instaura un imperio, ¿no? Que gozó de bastante buena salud durante varias décadas. Entonces, digo, es un periodo muy tormentoso donde creo que todas estas variaciones y cambios de posiciones deben ser ubicados en este clima, ¿no? La segunda pregunta pone en juego la siempre complicada relación entre intelectuales y política, ¿no? Sin duda que esta nueva generación, muy crítica de la generación que la precedió, es muy crítica de la generación unitaria, pero formados durante los años de la experiencia rivadaviana, autorrepresentada como una élite intelectual que tiene que cumplir la promesa incumplida de la revolución, y es ahora entonces crear una nación, y así por primera vez ingresa una nueva idea de nación, como usted marcó muy bien, una idea romántica de nación, en donde esta élite busca erigirse justamente en líder intelectual de este proceso de conformación de la futura nación. Y el primer ascenso de Rosas puede hacerle pensar a algunos, como Alberdi básicamente, que pueden convertirse en esa élite intelectual o en esos líderes intelectuales para llevar a cabo este proyecto de nación. Rápidamente se desengañarán, rápidamente tendrán que adoptar el camino del exilio y rápidamente tendrán que entrar en una lucha política aliados a la generación que los precedió y de quienes habían sido en un comienzo muy críticos. Y no solo eso, sino que además también ellos deberán incorporar nuevos dispositivos y nuevos principios a sus lenguajes, entre ellos, por ejemplo, los principios liberales. Dentro de ese pensamiento romántico sabemos que hay una fuerte tensión con los principios liberales. Sin embargo, va a ser la propia experiencia de expulsión del gobierno rosista y serán esos derechos individuales conculcados durante el gobierno rosista y de los que ellos fueron víctimas directas de esos derechos individuales, cuando efectivamente entonces la generación del 37 comienza a incorporar la defensa de los derechos individuales dentro de esa matriz dentro de esa matriz liberal, algo que en un primer momento no hacía parte de sus lenguajes, de su ideario y de sus proyectos. No sé si contesto.